muy buenos días con todos, siendo las 10:04 de la mañana del miércoles 10 de enero del 2024, damos inicio a la mesa técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento en relación con el análisis del proyecto de ley 4986-2022 presentado por el Poder Ejecutivo, que propone la ley de reforma constitucional del artículo 165 de la Constitución para garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la vigilancia de las fronteras. Ante todo, a nombre de la congresista Marta Moyano, les doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento por participar de esta importante mesa, a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Ella está en semana de representación, pero está al tanto de la realización de esta mesa técnica. La reunión está siendo grabada y justo se dio la coyuntura por los lamentables hechos que están pasando en nuestra frontera con el Ecuador, de tal manera que este tema cobra mayor importancia y prioridad, para lo cual es muy importante tener en cuenta vuestras opiniones, ampliar un poco la exposición de motivos que está en el proyecto de ley y, como no, resolver algunas consultas o algunos aspectos técnicos para que el equipo técnico de la comisión, encabezado en este caso por el doctor Jesús Zúñiga, que va a ser el asesor responsable de la elaboración del predictamen, podamos trabajar con prontitud el predictamen. Entonces, yo quisiera dar en primer lugar la palabra a los representantes del Ministerio del Interior, que es donde va a recaer directamente el apoyo que se está solicitando a través de esta reforma constitucional, para conocer sobre todo cuál es la problemática que se presenta en torno a la vigencia y control fronterizo que se da a la fecha y que hace necesario que haya esta modificación constitucional para que haya un apoyo permanente de las Fuerzas Armadas en esta función, ¿no? En relación a ello, y para que la mesa sea dinámica, si es que alguien quiere intervenir respecto de algún comentario de algún funcionario, ampliarlo, lo podemos hacer. La idea es de tener todos los temas claros y luego también vamos a dar el uso de la palabra al doctor Zúñiga, que también tiene algunas preguntas puntuales requeridas para la elaboración del predictamen. Bueno, muchas gracias. Doctora Jessica Rocío Moscoso López, por favor. Buenos días con todos. En primer lugar, agradecerle la invitación. Sí, este proyecto de ley tiene su origen en el desborde que hubo en la frontera el año pasado, en la frontera sur con Chile, cuando hubo un incidente y nos vimos en la necesidad de declarar un estado de emergencia en fronteras para poder controlar esta situación, ¿no? Lo que sucede actualmente, claro, es que de acuerdo a la Constitución el control de las fronteras está a cargo de la PNP, pero hay situaciones en las que a veces se desborda el control. Por ejemplo, lo que sucedió el año pasado en la frontera sur y la situación que tenemos en este momento en la frontera con Ecuador, ¿no? En este tipo de situaciones muchas veces la policía ve rebasada su capacidad para poder controlar, para poder manejar estas situaciones, ¿no? Entonces, y para contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se necesita generar otro tipo de instrumentos como la declaración de estado de emergencia, que es lo que se hizo en ese momento y lo que se ha hecho en esta oportunidad. Pero declarar el estado de emergencia no es tan simple, porque se tienen que elaborar ciertos informes, hay información de inteligencia, hacer una evaluación, y muchas veces si bien logramos declarar el estado de emergencia, pero no podemos actuar con la premura que a veces amerita, ¿no? La premura necesaria. En esa línea, ¿no? Es en la que va este proyecto de ley, para ya de alguna manera comprometer, ¿no?, a las Fuerzas Armadas también en esta labor, ¿no?, en esta labor de apoyo para el control de fronteras, sin necesidad de hacer todo este trámite de una declaratoria de emergencia, ¿no? Claro que esta ley, una vez que se apruebe, nos puede llevar a la aprobación, a la tramitación y la aprobación de un reglamento para establecer algunos criterios, ¿no?
pero sí el beneficio sería que ante determinadas circunstancias, ante determinadas situaciones que se pueden presentar de manera imprevista de un momento a otro, nos permitiría accionar más rápido, ¿no? Para poder tomar el control y poder proteger las fronteras, ¿no? de nuestra nación, ¿no? Dado que nuestro territorio es extenso y hay muchos puntos de frontera donde la presencia policial hay poca presencia policial, o a veces incluso, como lo expuso en su oportunidad, ¿no? El personal de la PNP, los cuarteles o las regiones policiales no se encuentran tan cerca, ¿no? Entonces les toma un tiempo poder desplazar. En cambio, con este proyecto de ley de repente permitiría actuar de manera más rápida, ¿no? Si es que el personal, si es que el ejército, la marina o alguien de las Fuerzas Armadas tienen algún desplazamiento que esté más cerca, que ellos puedan desplazarse inmediatamente sin necesidad, repito, de hacer de tramitar por ejemplo, un estado de emergencia, ¿no? Que es un instrumento que hasta su ejecución, en la vía más rápida, nos puede tomar pues 1 o 2 días, porque tiene que pasar también por Consejo de Ministros y está supeditado a muchas etapas, ¿no? Esa es la intención de este proyecto de ley en sí. Gracias, doctora Moscoso. Tal vez si el MINDEP nos puede ampliar desde el punto de vista operativo, y estamos acá con el coronel Rosas, bienvenido, gracias. ¿Cómo funcionaría en la práctica esta labor de apoyo permanente a la PNP? ¿Qué aspectos o qué acciones concretas involucraría otorgar esa facultad? Buenos días con todos. No existe una norma con rango de ley referente al sistema de vigilancia de fronteras. Solo existe la directiva 055 del Comando Conjunto, que visa todo lo referente al sistema de vigilancia de fronteras, no existiendo una ley. Efectivamente, lo que dice la señorita, le hablo particularmente del sector Putumayo, que hay puestos de vigilancia que se han desactivado. Se han desactivado los puestos de vigilancia por el reducido personal y por la parte presupuestaria. Sería bueno que, al punto de vista del sector, el sector apoya esta iniciativa del proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en la vigilancia, más no en el control, de acuerdo a ley. ¿No? Porque hay, por decir, particularmente en el Putumayo, la frontera es tan extensa y, por decir, no le hablo, en el estrecho hay un puesto policial, de ahí a 6 horas, que es Puerto Arturo, hay otro puesto policial donde hay 5 efectivos policiales, en el tiempo que he trabajado por ahí. A 2 horas más en Río está lo que es Santa Mercedes, que también hay un puesto policial, y de ahí a 8 horas, que es Azoplín Vargas, pues vía fluvial recién hay un puesto policial, y el resto de esas brechas, esos espacios que quedan, no hay presencia policial. Por eso empiezan ahí los ilícitos, ¿no? Minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, el contrabando, la trata de personas, y ahorita particularmente el sector Putumayo es tierra de nadie. Sí, acá el doctor Gerardo Montenegro desea hacer una pregunta. Sí, para la representante del Ministerio del Interior, esto implicaría a nivel de presupuesto que habría una partida destinada permanentemente de las Fuerzas Armadas o del Ministerio de Defensa para el interior, en referente a fronteras, ¿no? Porque ya esto sería de manera continua, permanente, ¿no? Y mire, esos aspectos técnicos no los tengo muy claros, no los manejo, pero tengo entendido que las acciones que realice Defensa, en este caso, serían con cargo a su presupuesto, ¿no? Y las acciones que realice la PNP también sería con cargo al presupuesto de la PNP. Al final el tema son una labor de coordinación, ¿no? Porque Defensa actuaría, como le digo, en el caso, como hablaba el coronel Rosas, en el caso de que se presenten ciertas circunstancias que desborden la capacidad de la policía
o en situaciones en las que no haya personal policial, permitiría el desplazamiento del personal de las Fuerzas Armadas que se encuentre en el punto más cercano, ¿no? Esta es una labor de coordinación, como él dice, solo es un tema de vigilancia, porque sabemos que el control de fronteras y el ingreso de las personas ya es labor también de migraciones, como en su oportunidad se indicó, ¿no? Es para evitar que haya ingresos de personas que no de manera indebida, ¿no? Y eso sería con cargo al presupuesto de cada entidad. No habría ahí un presupuesto o alguna partida que ellos tendrían que asignarnos a nosotros. ¿Alguien más del Ministerio de Defensa que desea hacer uso de la palabra para luego dar pase a los funcionarios de Cancillería? Por el momento no. A nuestros funcionarios de Cancillería básicamente enfocar o preguntarles si este proyecto de ley tendría algún impacto o algún efecto en relación con algún tratado internacional o con algún aspecto de la política exterior con alguno de nuestros países fronterizos. Gracias. Bueno, hay algunos elementos que... Perdón, para que quede grabado, va a ser uso de la palabra el ministro Raúl Hidalgo, Raúl sí. Hidalgo Sí. de Cancillería. Sí. Coincidimos con lo mencionado anteriormente respecto a esta iniciativa de reforma constitucional. Creemos que sí, hay elementos que hay que tener en cuenta que tienen vinculación con la política exterior. Como se mencionó, esta iniciativa surgió hace un poco más de un año a partir de los hechos que se produjeron con los migrantes en la frontera sur particularmente, que querían ingresar al Perú. Entonces se produjo toda una situación compleja en la frontera. Justamente algunos de los elementos que se deben tener en cuenta digamos, manejar las cosas de manera que se evite estigmatizar a los migrantes, puesto que estamos hablando de personas y ciudadanos de otros países, y ahí viene la vinculación con lo que usted mencionaba, ¿no? Respecto a las normas internacionales, a la normativa internacional respecto a la protección de los derechos de las personas. Entonces es muy importante que en el momento de que se tenga que regular la implementación de esta norma constitucional, de esta reforma a la Constitución, se tenga en cuenta elementos como el que acabo de mencionar, ¿no? Además, también por otro lado, si vamos a tener una presencia muy intensa en la zona de frontera, tiene que manejarse de tal manera que no se altere el normal tránsito de personas en la zona de frontera, por los diferentes pasos de frontera, ¿no? Eso es algo muy importante porque sobre eso tenemos acuerdos internacionales con los países vecinos, ¿no? Con Ecuador, con Chile, con Brasil, con Bolivia, con Colombia. Entonces, en todos esos pasos de frontera es importante mantener la medida de lo posible como premisa la normalidad del tránsito de personas. De otro lado, otro elemento que tiene que ver ya concretamente con la dirección que yo dirijo en la Cancillería, que es la de Desarrollo e Integración Fronteriza, es la función que cumple el Consejo Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza, el CONADIF. Nosotros somos de alguna manera articuladores o coordinadores con diferentes sectores del Estado, con los diferentes ministerios y además con los gobiernos regionales de la zona de frontera, y lo mismo en el caso de los alcaldes provinciales y distritales de la zona de frontera, para implementar una serie de políticas de desarrollo para favorecer la mejora y la calidad de vida de esas zonas de la frontera. Hemos recibido, como ustedes lo saben, seguramente tienen información también muy completa al respecto de la preocupación que existe de muchos gobernadores regionales, de alcaldes, sobre la situación de seguridad en la frontera, la serie de delitos que se cometen allá, que incluso son transfronterizos, la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico, en fin, una serie de ilícitos que ameritan que tengamos como Estado una mayor presencia y la atención de esas necesidades.
Es así que en la última reunión que tuvo el CONADIF, que fue el pasado 19 de diciembre, se combinó con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa la creación de un mecanismo que haga un seguimiento y reciba la información que puedan proporcionar los que están en la zona de frontera, me refiero a los alcaldes, a los gobernadores, y podamos pues, establecer cuáles son las necesidades, cuáles son las carencias, cuáles son los problemas que ocurren ahí y poder atenderlos para, en este caso, que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa puedan implementar medidas que puedan ayudar a superar estos inconvenientes que se sufren en la zona de frontera. Como CONADIF hemos identificado una serie de zonas de riesgo, que son zonas en las que la problemática socioeconómica es grave, ¿no? Hay problemas graves de salud, de desatención en materia de educación, obviamente como estamos tratando ahora en cuestiones de seguridad, y es necesario reforzar la presencia del Estado y el desarrollo de proyectos para favorecer el desarrollo de esa zona, ¿no? Se implica no solamente proyectos de desarrollo en materia, por ejemplo, de infraestructura, de salud, de educación, sino también, obviamente, ¿no? Tomando medidas en materia de seguridad, de lucha contra la delincuencia. No sé si mis compañeros, mis colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores quisieran agregar algún elemento más sobre lo que yo he mencionado, pero eso sería en términos generales, un poco atendiendo la pregunta que usted formuló, ¿no? Gracias, señor Hidalgo. ¿Alguien desea intervenir? Sí, su nombre, por favor. No veo bien de acá. Adelante, doctor Espinosa. El audio, por favor. De lo que se agrega al artículo 165 de la Constitución es prestar apoyo a la Policía Nacional en la vigilancia de fronteras con arreglo a ley. Creemos que esto concuerda con las normas que ya están vigentes, ¿no? Y esta normativa vigente, que es simplemente darle el realce constitucional a lo que ya viene haciendo el sector defensa. Tenemos el decreto legislativo 1134, decreto legislativo que aprueba la ley de organización y función del Ministerio de Defensa, en la cual se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tenemos el decreto legislativo 1136, decreto legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y dentro de esto tenemos en específico el artículo 4 de dicha normativa, donde se establece entre las diversas funciones del Comando Conjunto, en el punto 4.8, planificar, conducir las operaciones de las Fuerzas Armadas en el marco del sistema de vigilancia y fronteras, así como ejercer el control y supervisión del mismo. O sea, ya está la normativa. Tenemos también el artículo 12 de la ley 29778, Ley Marco para el Desarrollo de la Integración Fronteriza. Esta ley marco, que se establece en forma general cómo van a participar los diversos sectores del Estado en lo que es el control, desarrollo de las fronteras e integración de las mismas, ¿no? El artículo 13 de esta ley del Sistema Nacional de Desarrollo y Fronteras crea pues el Consejo Nacional de Desarrollo, Frontera e Integración Fronteriza, entre otros los comités. Sobre el Consejo Nacional de Desarrollo de Frontera e Integración Fronteriza, establece que sus funciones lo realice en concordancia con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú. Y el artículo 44 de la Constitución no viene a ser otro más que son las obligaciones del Estado, y dentro de esas obligaciones está el ver las fronteras en general, no es la política de fronteras que debe efectuar el Estado. Asimismo, dentro de esta misma norma, tenemos el artículo 21, ¿qué es lo que se refiere? Una de las funciones del Consejo Nacional de Desarrollo Frontera e Integración Fronteriza es coordinar con el sector defensa, los aspectos relacionados con la seguridad y la defensa nacional en el marco del sistema de vigilancia y fronteras.
y de los planes específicos de desarrollo en seguridad que impulsa ese sector, y en los planes de participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo económico y social en el espacio de fronteras. Entonces, consideramos de que la reforma constitucional, frente a este supuesto vacío, podríamos decir constitucionalmente, si las Fuerzas Armadas deben participar o no en la vigilancia de fronteras, en el desarrollo de estas normas ordinarias, ya se le ha dado una función y se viene desarrollando una función, ¿no?, que es la vigilancia de fronteras. De acuerdo a ello, como lo han referido, tienen su presupuesto, justamente para desarrollar lo que las normas ya están en vigencia y tienen un presupuesto correspondiente. Entonces, lo que en el fondo pues, se le está dando el mandato ya constitucional, aun cuando no es que las normas que he referido sean inconstitucionales en cuanto se refieran al sistema de vigilancia frontera que tiene el sector defensa a través de las Fuerzas Armadas, sino que esas normas se han amparado en el artículo 44 de la Constitución, que es la base de estas normas. Entonces, acá lo que es justamente solucionar en la práctica lo que pasó en la frontera del sur, ¿no?, y posiblemente lo que pueda pasar en la frontera del norte, ahora como están las cosas. Entonces, es necesario y urgente, consideramos que la reforma constitucional planteada es sumamente viable y urgente. Gracias, doctor Espinosa. Sí, doctor Patricio Rubio. Sí, muchísimas gracias. Solamente quería señalar que el aspecto que ha indicado el coronel Rosas sobre la participación como vigilancia y no como control es esencial, ¿no?, porque efectivamente la función corresponde en principio de control a la Policía Nacional y al sector interior. Hay que tener en cuenta también que la participación de las Fuerzas Armadas, aunque sea en vigilancia, puede generar algunas situaciones que podrían necesitar algún tipo de capacitación previa, ¿no? En el informe que ha enviado la Cancillería se señala que eventualmente pueden haber posibles situaciones que generen ciertas tensiones en zona de frontera con otros países. Entonces, hay estas situaciones que en realidad ameritan una capacitación especial en esta nueva participación de las Fuerzas Armadas, ¿no? También se menciona en el informe de Cancillería una serie de estándares internacionales y obligaciones internacionales que vale la pena revisar y tener en cuenta para incrementar y completar esta capacitación, ¿no? Es una necesidad, eso queda claro, la intervención y el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Sin embargo, esta participación se va a ver, digamos, debidamente respaldada con una adecuada capacitación y además regulación, como decía el coronel, hay que hacer un desarrollo normativo que respalde, apoye ese trabajo y apoye además a las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Porque esto es importante que ellas también tengan un marco de acción para protección de ellas mismas. Entonces, en este marco es importante también definir cosas como procedimientos, tipo de armas a utilizar, en fin, una serie de situaciones, porque en realidad hay que tener en cuenta siempre que esta actuación se da en tiempos de paz y con personas que en principio son civiles, ¿no? Entonces, el tema de la capacitación y de la regulación es absolutamente fundamental para dar todo el apoyo necesario a esta intervención. Muchas gracias, doctor Rubio. Realmente puntual el tema de la capacitación para tenerlo en la reglamentación. Vamos a dar pase a las preguntas más específicas que tenga el doctor Zúñiga, no sin antes precisar si en algún momento hay algún aspecto que requiera que la reunión sea
reservada por algún tema de seguridad nacional, orden interno, como lo establece nuestro reglamento, se puede pasar a una reunión secreta, ¿no? Nos los hacen saber. Mientras tanto, la regla general es que todas las mesas de trabajo y las sesiones sean públicas. Y también si hay algún asesor de despacho parlamentario que nos acompañan y que están también por ahí, desean intervenir, levantan la mano y pueden intervenir en la mesa de trabajo. Adelante, doctor Zúñiga. ¿Qué tal? Buenos días con todos. He elaborado algunas consultas puntuales respecto de cada sector para que podamos ir tomando una idea general de lo que implicaría esta reforma constitucional. He recogido lo que han podido mencionar al inicio cada uno en sus intervenciones, en particular la relevancia del sistema de vigilancia de fronteras. Entonces, quisiera entender, a la luz de los fundamentos que se plantean en el proyecto de ley, hace un fuerte hincapié en lo que fue una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2012, referida al decreto legislativo 1095, en relación a la participación de las Fuerzas Armadas en escenarios atípicos en el que no hay estados de emergencia, pero aún así pueden prestar su apoyo a la policía. En su momento, el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de esta norma y estableció que en determinados escenarios sí era posible que las Fuerzas Armadas presten su apoyo sin necesidad de que se declaren estados de emergencia. Sin embargo, en julio de 2012 se emitió la ley 31.522, que modifica ese estándar y establece en el decreto legislativo 1095 que en todos los escenarios en los que participen las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía se requiere que haya una declaratoria del estado de emergencia. En ese sentido, quisiera saber, para efectos de la fundamentación del proyecto de ley, esta modificación sobre los supuestos previstos para la participación de las Fuerzas Armadas ¿incide de alguna manera o varía la posición del Ejecutivo sobre esta iniciativa? ¿O cómo se adecúa a este cambio normativo? Porque entiendo que hay un antes y un después sobre la posibilidad de que participen las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía sin que exista un estado de emergencia. Buenos días. Doctora Rocío Moscoso. Sí. En primer lugar, esta es una situación muy específica, ¿no? Solo está la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional sin estado de emergencia, solo se daría en fronteras. O sea, es muy específica. En los otros supuestos, o sea, cualquier contingencia que se genere en otra parte del territorio nacional, se va a declarar el estado de emergencia como lo establece la normativa en este momento. En este caso solamente es para las fronteras, ¿no? Otro de los aspectos que se recogía en la sentencia del Tribunal Constitucional, a propósito también de la norma, es que era una participación de las Fuerzas Armadas en escenarios específicos vinculados a la criminalidad. Pero de lo que puedo recoger a propósito de las intervenciones es que habrían dos fenómenos importantes. Uno, la criminalidad transfronteriza, ¿sí? Pero otro es el desborde a nivel migratorio, que no necesariamente tiene que ver con un aspecto de criminalidad. ¿Cómo se fundamenta la participación o cuál sería el rol diferenciado de la vigilancia y las Fuerzas Armadas para abordar estos dos fenómenos? Como le comentaba, en este caso, lo que se prevé, lo que se quiere en la Constitución, lo que se prevé con esta reforma constitucional es que solamente actuarían las Fuerzas Armadas en el supuesto de que haya un desborde y que esto rebase la capacidad de la policía. Porque la función de la policía de mantener el orden, de controlar y de vigilar las fronteras permanece. Pero en determinadas situaciones muy particulares o muy sui generis, cuando la policía no tenga la capacidad de poder controlarlo, sí se requeriría el apoyo de las Fuerzas Armadas. Son casos muy particulares, ¿no? A ver, para aterrizarlo quizá un poco en lo que ha sido la práctica del año pasado, ¿cuáles son los retos que ha afrontado la policía, o el sector interior para cumplir la finalidad referida a la vigilancia de fronteras y de qué manera se ha visto apoyada, si lo podemos ejemplificar, por las Fuerzas Armadas en los casos que se ha declarado estado de emergencia en zonas fronterizas? Digamos, para remitirlo al caso del año pasado, en el caso de Tacna. Y saber si en esta participación de las Fuerzas Armadas con declaratoria de estado de emergencia
únicamente participaron de la vigilancia de las fronteras o también apoyaron de alguna manera en lo que es el control de fronteras? Mire, yo puedo contestar de manera muy genérica porque esta pregunta, quienes tienen más información es la policía, porque ellos son los que están a cargo, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que la situación, bueno, ¿en qué situaciones? Bueno, lo que tuvimos el año pasado en la frontera sur, en Tacna, se declaró estado de emergencia y bueno, colaboró las Fuerzas Armadas para poder ejercer como una barrera de contención, porque tuvimos una situación en la que los migrantes desbordaban el control que tenía la policía e ingresaban al territorio nacional por lugares que no estaban debidamente cubiertos o protegidos, ¿no? Por un tema de capacidad operativa. El año pasado, cuando nos apoyó la policía también, fue en Puno, cuando hubo la declaración de estado de emergencia, cuando hubieron estos incidentes en Puno, y bueno, también porque Puno estaba en la parte de la zona ya de frontera con Bolivia, para controlar estos desbordes y controlar a la población ante esta situación en la que la capacidad de la policía se había visto rebasada. Tengo entendido que también, hay muchas dificultades, que la policía tiene muchas dificultades en la zona de frontera. Las fronteras del Perú son muy amplias, por ejemplo, en el caso de la frontera con Brasil, que dicen que también, según en algún momento indicó la policía, es una frontera bastante complicada y, como le digo, es una labor de vigilancia para impedir que elementos, personas indocumentadas pasen o ingresen a territorio por pases que no son los autorizados, ¿no? Finalmente, en la fundamentación se recoge una delimitación muy clara de que no se busca establecer que las Fuerzas Armadas se encarguen del control, de lo que entiendo que es el control del flujo migratorio, sino simplemente sirvan de apoyo en labores de vigilancia. Entiendo que, claro, luego de una reforma constitucional se emitirán las leyes y los reglamentos necesarios para darle forma a estas condiciones, pero en general, ¿cómo se proyecta que la participación de las Fuerzas Armadas tengan un rol de apoyo y no de suplencia? Porque entiendo que en la zona fronteriza la cobertura que tiene el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa es diferenciada. Y pensar en un escenario en el que hablamos únicamente de un rol de apoyo también hace necesario que proyectemos a futuro cómo es que se va a garantizar que esto ocurra así y no se termine supliendo la labor de la policía por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo estaría diseñado para que realmente en su implementación hablemos siempre de apoyo? Las declaratorias de emergencia que se han dado particularmente en Puno fueron por otras situaciones de violencia. Actualmente el sector del Putumayo, Ramón Castilla, está en declaratoria de estado de emergencia por los ilícitos que se viven en esa zona, que es la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas. Yo pienso que una vez que se dé esta ley en la reglamentación, ¿no? Hay espacios geográficos donde no hay presencia de la policía, pero sí hay presencia de las Fuerzas Armadas. Y le hablo particularmente del Putumayo. La draga entra a territorio peruano a extraer oro, a contaminar el río. Hay presencia de las Fuerzas Armadas, pero no está la presencia de la policía. Es ahí donde las Fuerzas Armadas tendrían que intervenir. Pero en la reglamentación sería bueno que en las bases militares haya presencia de efectivos militares para que las Fuerzas Armadas ejerzan el apoyo al accionar de esos policías al ilícito que se encuentra en el momento, voy a decir, personas llevando droga, la tala ilegal de madera, la minería ilegal, particularmente porque en el sector Putumayo todo es a través de los ríos y por los ríos pasan todititos los ilícitos. Atendido la precisión que nos realiza, más bien agradecerle su intervención, entendemos que desde la concepción del sector defensa una adecuada implementación
de esta reforma constitucional requeriría que en donde tenga presencia el sector defensa no seas únicamente el sector defensa, sino siempre esté presente también el sector interior. Claro, porque entiendo que ustedes también puedan tener sus propios, bueno, más que reparos, previsiones para que no se convierta en una suplencia, sino permanentemente en un apoyo. ¿Quiere ampliar la pregunta al doctor Gerardo para darle la pregunta al coronel? Muchas gracias, doctora Leni. Sí, la pregunta es sobre los términos que se utilizarían, el término vigilancia de las fronteras, porque, claro, estamos asumiendo que es por un tema de migraciones, ingreso, salida de personas, pero también ya estaríamos hablando de temas ilícitos también propiamente que sucederían. Entonces, el término vigilancia de fronteras se desarrollaría más en la reglamentación de la propia ley para indicar a qué situaciones de hecho estaría interviniendo específicamente las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque este apoyo tampoco puede ir al extremo de dejarle sin personal a las Fuerzas Armadas para que hagan sus propias tareas de sus instituciones, ¿no? Lo que pasa en el BRAEN, por decir, cuando realizamos operaciones o acciones militares en el BRAEN, siempre hay presencia de la policía en las patrullas, porque ellos conocen la parte de cómo incautar, cómo detener a las personas, que es función netamente policial. Yo pienso que en la reglamentación sería bueno que en los sectores donde no haya presencia de puestos policiales, se asigne personal policial a las unidades del ejército, de las Fuerzas Armadas que están en la línea frontera, y puedan realizar una labor eficiente. Sí, doctor Zúñiga. Sí, ahora las consultas justamente para el sector defensa. Bueno, primero poner un poco de contexto en relación a los artículos 165 y 166. Entendemos que la aproximación del sector defensa, y en particular de las Fuerzas Armadas, vienen a partir de la finalidad que tienen respecto de la protección o garantizar la soberanía y la integridad territorial, mientras que en el caso de la Policía Nacional está vinculado con lo que es la garantía y mantenimiento del orden interno a través de la vigilancia y control de fronteras. Entonces, ambos están vinculados y orientados a un tema relacionado con fronteras, pero no necesariamente, al menos con el diseño actual, se intersectan en lo que corresponde a orden interno y otro que es integridad territorial. Por eso le consultaba también antes sobre la experiencia anterior, si es que usted cuenta con información. En la experiencia del año pasado, ¿se intervino únicamente en lo que fue, o se apoyó únicamente en lo que era vigilancia, o también participaron de lo que fue el control fronterizo? Por parte de las Fuerzas Armadas, no, únicamente vigilancia. Ok, entiendo. Actualmente, ¿cuál es el rol del sector defensa en el marco del sistema de vigilancia de fronteras y qué clase de acciones coordina con el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza? Bueno, nosotros en el sistema de vigilancia de fronteras, nosotros vemos la soberanía nacional, ¿no? Todo lo que está relacionado a que la soberanía nacional no sea vulnerada, y ante la presencia de grupos hostiles. Ante esa situación, bueno, se realizan operaciones militares, ¿no? Previa declaratoria y aprobación del COSEDENA. Por la parte de desarrollo, la verdad, yo no veo ese tema, pero sé que el sector participa en reuniones de trabajo con el CONADIF, que es la Comisión Nacional de Desarrollo de Fronteras. Pero netamente nosotros vemos soberanía, que es un rol constitucional. Pero sin embargo, dentro de nuestros roles está el de participar en el orden interno en apoyo a la Policía Nacional. En dos situaciones, cuando tenemos el control del orden interno y cuando la policía tiene el control del orden interno. En el caso de Puno, las Fuerzas Armadas tuvieron el control del orden interno. Entiendo. Precisamente en escenarios de normalidad, digamos, no se ha declarado un estado de emergencia. ¿Cuál es el enfoque del sector defensa en cuanto a lo que corresponde a garantizar la integridad territorial y la soberanía? De forma indirecta se realizan labores de
vigilancia de fronteras para garantizar esta finalidad. Hay una cartilla de seguridad que está emitida en la Directiva 055 del Comando Conjunto. Por eso, al inicio de mi presentación, dije que no hay una norma con rango de ley que vise el sistema de vigilancia de fronteras, solo hay una directiva. Y dentro de esa directiva están todos los procedimientos. En principio, el actuar de las Fuerzas Armadas es en base a la cartilla de seguridad, ¿no? Cuando tenemos reuniones con nuestros pares de la frontera, ¿no? Mantenimientos de hitos, esa es nuestra labor. Digamos, eso es desde la visión de la integridad territorial, más que un tema de vigilancia, digamos, enfocado a un tema de crimen transnacional. O sea, para diferenciar lo que ha venido siendo la concepción hasta ahora del rol de las Fuerzas Armadas en lo que es integridad del territorio, y que puede ir reevaluándose con el tiempo sobre nuevos fenómenos como el crimen transnacional, ¿no? Digamos, en la actualidad, la vigilancia de fronteras está orientada únicamente a garantizar lo que es la integridad del territorio. Ok. Para el caso del sector de relaciones exteriores, la primera consulta sería, en el caso de fronteras, en relación a fronteras, tomando como referencia los estados colindantes, ¿cuál es el rol de la participación de las Fuerzas Armadas de los estados colindantes en la vigilancia y control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros? Para tener primero un contexto de cuál es el estándar a nivel de estados limítrofes. Es la situación similar a la que ocurre con nosotros. El control del tránsito de personas lo realizan las autoridades que cumplen función migratoria, ¿no? Por ejemplo, en Chile es la PDI, la Policía de Investigaciones, que es equivalente en nuestro caso de migraciones, ¿no? En Ecuador también tienen instituciones que son dedicadas, y igual en los otros países, ¿no? En el caso de Bolivia también, ¿no? El control lo realizan, por ejemplo, hay unas migraciones de Bolivia, y ellos son los que realizan el control del tránsito de personas, y la policía interviene en apoyo de estas instituciones en el control, en el puesto fronterizo. Es similar, es equivalente a lo que tenemos nosotros acá en el Perú, ¿no? Acá en el Perú el control lo hace migraciones y la policía auxilia a migraciones cuando así lo requiere, ¿no? Entonces, digamos, en ese ámbito en particular, la participación de las Fuerzas Armadas de los estados limítrofes, digamos, no se hace presente. O cual, si quisiera identificar si hay un estándar diferenciado, o todos mantenemos un estándar único a nivel de estados limítrofes sobre cuándo participan las Fuerzas Armadas en el control de fronteras. Suele suceder en situaciones excepcionales, ¿no? Como las que se viven actualmente ahora, por ejemplo, en Ecuador, o cuando hemos tenido el problema con los flujos excepcionales de migrantes. Ahí es que hay una mayor presencia de las Fuerzas Armadas, igual que en nuestro país, ¿no? Las regulaciones son muy similares en ese sentido. Digamos, pasando del ámbito regional limítrofe ya a nivel interamericano, ¿hay un estándar sobre la participación de las Fuerzas Armadas en lo que es control y vigilancia de fronteras? Bueno, a ver, yo creo que para ir definiendo un poco más la idea, ya en la ley, la que tiene que ver con todo lo que es zona de frontera, la ley marco para el desarrollo de la integración fronteriza, esta ley marco establece justamente todas las acciones de los diversos sectores del Estado en el desarrollo de esta integración fronteriza y las acciones que van a realizar. Para eso se ha creado el Consejo Nacional de Desarrollo de Frontera e Integración Fronteriza, que también tiene los comités regionales, el comité provincial, el comité distrital. En ese ámbito, esta ley ha determinado o ha desarrollado los conceptos, por ejemplo, qué es área de frontera, para poder determinar a dónde va, ¿no? Entonces dice, área de frontera, constituye área de frontera la franja de territorio nacional adyacente
al límite internacional. El área de frontera, por extensión, puede comprender el ámbito de los distritos fronterizos en casos convenidos por el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e integración fronteriza con el gobierno regional y el gobierno local que corresponda. Zona de frontera. Constituye zona de frontera el territorio de un distrito fronterizo y en casos convenidos por el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e integración fronteriza con el gobierno regional respectivo, el departamento o provincia fronteriza. Este espacio cuenta con centros urbanos y ejes de articulación que permiten dar apoyo al área de frontera y se articula en la región fronteriza respectiva. Región de frontera. Para los efectos de la presente ley, constituye región de frontera el territorio, 2 o más departamentos fronterizos que conforman una unidad territorial de planificación, programación y gestión del desarrollo. Macrorregión de frontera. Para los efectos de la presente ley, la macrorregión de frontera está constituida por el territorio de 2 o más regiones de frontera contiguas e integradas por corredores económicos y ejes de integración y desarrollo fronterizo. Zona de integración de frontera. Para los efectos de la presente ley, la zona de integración de frontera está constituida por el ámbito territorial fronterizo en el que se proyecta y ejecutan planes, programas y proyectos para impulsar su desarrollo integral de manera conjunta, compartida y coordinada con el país y los países vecinos, en el marco de los convenios bilaterales o multilaterales. Asimismo, en esta misma ley tenemos lo que establece qué es el paso de frontera. Lo define como el lugar habilitado por las autoridades nacionales competentes para el ingreso y salida del territorio nacional por vía terrestre y fluvial de personas, medios, transportes, bienes y mercaderías. O sea, ese es el paso de frontera. Y indudablemente que estas son de acuerdo también a los convenios o tratados internacionales que se tenga con el país limítrofe. Entonces, el paso de frontera es lo que nosotros conocemos los puestos fronterizos, donde hay migraciones, intervienen migraciones, para el control migratorio. La policía está para resguardar todo lo como está dentro del territorio nacional, los bienes de este control de migraciones, que es el que lleva adelante, que está a cargo también ahora migraciones del Ministerio del Interior. O sea, está en concordancia con eso. O sea, la norma está definiendo las áreas, todo lo que es frontera, las diversas áreas. Entonces, hay que tener la base para cualquier desarrollo y participación tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional y de las demás autoridades, esta ley de integración fronteriza. La ley marco tiene su reglamento y hay otros dispositivos que se vienen desarrollando. Indudablemente también hay diversos proyectos de ley que han presentado diversos congresistas para mejorar este desarrollo, donde también otra vez se toca el tema pues, de la participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Dentro del concepto internacional, solamente lo que se habla es que cada país es autónomo dentro de lo que es lo que la Constitución le dice la integridad territorial. Entonces, el concepto es, ¿qué es la integridad territorial? ¿A qué lleva el concepto de integridad territorial? La integridad territorial está conformada, indudablemente, los límites de cada estado. Pero los límites traen consigo ¿qué? La frontera. Y desde esa integridad territorial hacia adentro es lo que le corresponde a cada estado. Por eso que la Constitución cuando habla, no te habla de límites ni de zona de fronteras, sino la integridad territorial. Y la integridad territorial comprendida, hay que comprender esos conceptos, que es los límites. Y los límites, con cada vez, son los que están en base a los tratados.
los tratados con los países limítrofes para poder respetar cuál es la línea territorial o la línea de frontera, que es la que va a dividir, ¿no? Entonces, estos conceptos indudablemente se tienen que ver, pero para eso está esta ley, la Ley Marco de Desarrollo de Integración Fronteriza, que indudablemente en esta ley le da también lo que es la vigilancia a las Fuerzas Armadas, sector defensa, en lo que es vigilancia. Y así también la ley del Comando Conjunto lo establece así. El sector defensa en su ley orgánica también lo establece así. Entonces, eso se ha venido dando a la fecha. La policía, en concreto, pues es mi apreciación personal, si yo voy a lo que establece la norma, así como está, estamos hablando de los pasos de frontera, es muy distinto a lo que vemos nosotros. Entonces, ¿cuál es la frontera? Vigila, dice, y controla la frontera. Entonces, el término frontera es amplio, el concepto es muy amplio. ¿Cuál es lo genérico? ¿Cuál es lo específico? Entonces, si vamos a lo específico, así como está en la norma, la policía debería encargarse exclusivamente de lo que es paso de frontera, como lo desarrolla la norma, porque ese es el área de zona de frontera, la zona de paso de frontera, que son las que están establecidas a través de los tratados bilaterales para establecer. Bolivia, quiero que sea mi paso de frontera, se hace la gestión, se hace y se establece cuál es el paso de frontera. Entonces se van abriendo diversos espacios dentro de lo que es el sistema de frontera. Por eso digo, el concepto de que la Constitución le asigna a las Fuerzas Armadas es la integridad territorial. El artículo 44 de la Constitución como deberes del Estado, que es lo que establece, es también la integridad territorial, la soberanía del Estado y la integridad territorial. No puede haber otro concepto dentro del derecho internacional, porque es muy distinto ya establecer frontera, establecer línea de frontera. Solamente se habla de integridad territorial, que lleva ya al interno el concepto de línea fronteriza y lo que da el concepto en sí de lo que es frontera. Pero eso es al interno del país. Pase lo que pase desde esa línea hacia adentro, es ya de la potestad de cada Estado de decidir qué hace dentro de su espacio territorial, sin salir de ese espacio. Entonces, la ley, el marco de desarrollo fronterizo, está dentro de ese concepto, justamente dentro de lo que es el artículo 44, porque esa es su base, en base a la ley se fundamenta. Ahora, si nosotros vemos realmente qué es lo que el 44 lo establece, es genérico, ¿no? Dice 44, deberes del Estado, son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, en líneas generales, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrio de la nación. Segundo párrafo, asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior. En esto tenemos en cuáles se está basando prácticamente la ley marco de zona de fronteras. Está desarrollando el artículo 44. Y el 44, no solo para efectos de la actividad, ya sea de la policía o las Fuerzas Armadas, hay que tomar en concordancia pues la facultad del presidente de la República, el 118. El 118 establece pues que el presidente de la República inciso 14, presidir el sistema de defensa nacional,
organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. O sea, ¿quién organiza, quién distribuye y quién dispone del empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Es el presidente de la República. Y por eso él preside el sistema de defensa nacional. Y esto tiene que ver también con el artículo 160. No, el 165, no, 160 y... el sistema de defensa, el sistema... Es una policía, no, es no, es el jefe supremo, el Estado garantiza el sistema de defensa, donde está al final los 163. Muy bien, 163. El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el sistema de defensa nacional. ¿Quién lo preside? El presidente de la República. Y la defensa nacional, ¿qué es lo que dice? Es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos internos y externos. Toda persona natural judía está obligada a participar en la defensa nacional. Y el artículo materia de lo que es ahora, finalidad de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina, la Guerra y la Fuerza Aérea. Tiene como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía, la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución. Ahora, ahí hay que leer el 137 de la Constitución también. El estado de emergencia. ¿Y por qué digo que hay que leerlo detenidamente? Porque el estado de emergencia, artículo primero, dice en caso de perturbación de la paz, del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación, en esta eventualidad puede restringirse, bueno, segundo párrafo. Dice, en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, si así lo dispone el presidente de la República, si así lo dispone. O sea, puede haber ese estado de excepción en la que solo participa la Policía Nacional, pero si lo puede disponer el presidente de la República, participa, porque expresamente dice, en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República. Si en un estado de emergencia declara Estado y no ha dispuesto que participe las Fuerzas Armadas, no participa. Por eso que esto trae como el sistema de defensa nacional, se crea el sistema, el marco del sistema de integración de todos. Entonces, hay una norma que hay que leerlo en concordancia en general. O sea, para nosotros la ley marco de desarrollo e integración fronteriza, del sistema de integración y desarrollo fronterizo, tiene que ver con todas estas normas y con el Estado. Entonces, ya esto nos ha dividido, como lo digo, en áreas de frontera, zona de frontera, región de frontera, macroregión, integración fronteriza, paso de frontera. Ya está definida en la ley. Lo que pasa es que en este contexto hay que darle, sí, queremos la norma de reforma constitucional, lo que va a ayudar es a darle mayor fuerza a las normas que ya están vigentes al respecto y si más adelante se pueden desarrollar a buena hora. Por eso la norma dice, conforme con arreglo a ley, prestan apoyo a la Policía Nacional en la vigilancia de fronteras con arreglo a ley. Esto puede dar lugar a un mayor desarrollo, pero bajo estas leyes de zona de frontera. El crimen organizado, el crimen fronterizo, indudablemente, en todo país será. Pero nosotros, a través de esta ley de integración de zona de frontera, es la que se va a ver todo eso, se debe ver los problemas. Para eso está el Consejo.
Para eso se ha creado el Consejo, ¿cómo se llama? El Consejo Nacional de Desarrollo Frontera e Integración Fronteriza, ¿no? Pues la Secretaría Técnica justamente está en Relaciones Exteriores, y donde se ve todo ese problema que viene de los diversos distritos. Llegan a Cancillería los pedidos de auxilio, de intervención, por razones, como todos lo sabemos ahorita, la delincuencia organizada en los diversos niveles, el apoyo. Nosotros también, Lima, todos los distritos piden, ¿no? Pero indudablemente todo se tiene que resolver dentro del ámbito donde está. Pero hay una ley de zona de frontera en base a cuya ley nosotros creemos que debemos darle en líneas generales a fuerza a las Fuerzas Armadas para poder ser más coherentes en el desarrollo. Gracias, doctor Espinosa. Justamente atendiendo a la muy oportuna distinción que hizo respecto de los espacios fronterizos y que la misma norma de desarrollo fronterizo clasifica en área, región, frontera, macrofrontera y paso de frontera. Quería preguntar, y me surgió la duda, a los funcionarios del Ministerio o de MINDEF, que entiendo que son los que de repente han estado más a cargo de la redacción o la propuesta del proyecto de ley. Mijos. ¿Verdad? Hemos debido convocarlos a ellos, pero bueno, a ver si nos pueden ayudar. La reforma constitucional, cuando dice prestan apoyo a la Policía Nacional en la vigilancia de fronteras, esa frase vigilancia de fronteras, ¿está pensado a cuál de esos aspectos? ¿A todo? O hacia, en todo caso, si no se, ¿a qué aspectos debería estar condicionado ese apoyo? Al área, a la zona, a la región de frontera, para saber cuál sería el ámbito, para ver y tener claro más o menos la proyección en el desarrollo normativo de la norma, ¿no? Y segunda pregunta en relación a este tema, no sé si le corresponde a Cancillería o también a ustedes, si a nivel de todas nuestras fronteras ya están definidos todos estos espacios, que geográficamente, qué zonas geográficas abarcan cada una de estas denominaciones, área, zona, etcétera. Y doctora Judy Córdoba, le invitamos a que pase a la mesa porque entiendo que también tiene usted algunas preguntas que hacer. ¿Puede responder usted, coronel Rosas o doctora Moscoso, al respecto? Con respecto, le hablo en base a la directiva 055. La directiva 055 está definido los sectores, ¿no? Los puestos de integración de control territorial, están los sumares, están los centros de control e integración territorial. Ahí está definido el espacio geográfico que tienen, la magnitud de fuerza que debe tener un puesto, un control, un UMAR, y cuáles son sus funciones. ¿Y este ámbito normativo estaría proyectado hacia todos estos espacios fronterizos en general? O sea, ¿llegaría, digamos, inclusive a zonas urbanas, rurales que hayan en este espacio geográfico de frontera? ¿O en base a vuestra experiencia, por ejemplo, en el tema de la problemática que comentaron que hubo en la frontera con Chile, hasta dónde llega su accionar? Bueno, en cuanto al ejército, ellos tienen un dispositivo, ¿no?, donde están todos los batallones que cubren el espacio geográfico de un puesto de integración y control territorial, ¿no?, particularmente en zonas donde no hay ciudades, ¿no? Son zonas rurales, y las zonas de fronteras donde tampoco hay presencia del Estado, ¿no? Pero la facultad que le daría el mandato constitucional, ¿hasta dónde alcanzaría? A todo, digamos, estamos hablando de lo más amplio, creo que es a la región, hasta región de frontera, o tendría que ser definido previamente bajo alguna directiva de autorización de vuestra participación? No, yo pienso que una vez aprobada la ley se debe reglamentar y ya ver esos aspectos. Ok, doctor Zúñiga, gracias. Sí, recogiendo un poco la intervención del doctor Espinosa en relación
al CONADIF y a las funciones de este y el sistema de vigilancia de fronteras, claro, me puedo remitir a la norma y al reglamento, pero encuentro igual que existe una delimitación, digamos, al menos normativamente, puede ser quizá distinta en su aplicación, sobre la intervención del sector defensa, porque nos dice la norma que coordina con el sector defensa los aspectos relacionados con la seguridad y la defensa nacional en el marco del sistema de vigilancia de fronteras. Y aquí es un punto importante que me parece y requiere que van a poder participar todos, la visión que se tiene de para qué se vigilan las fronteras. Entiendo que la vigilancia y control de fronteras desde el punto de vista del Ministerio del Interior y la policía es distinto al de la vigilancia desde el sector defensa, porque el sector defensa vigila la frontera para garantizar la integridad territorial, mientras que el sector interior vigila, bueno, todo es rol del Estado, mientras que el sector interior vigila para un tema de control interno. Por eso también participan de manera más activa en lo que es el control fronterizo. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque si, por ejemplo, abordamos problemas relativamente más recientes como el crimen transnacional, si es que para el sector defensa este crimen o hasta un flujo migratorio muy elevado, más por encima de lo normal, no va a afectar lo que es nuestro territorio en el sentido de que igual los límites se van a mantener, podría sostener que su vigilancia no tiene que abordar esos problemas porque no van a cambiar, no son parte de un plan de expansión de un estado limítrofe y los límites se van a conservar. De manera que podrían señalar que toda la competencia sobre el control de estos fenómenos que sí tienen que ser atendidos por el Estado es exclusivamente la policía. Entiendo yo que esta modificatoria está orientada precisamente a que apoye en esta labor para evitar esta situación. También quisiera con eso abrir la mesa para que puedan intervenir en relación a cómo se busca abordar desde el Estado y desde la política de control de fronteras, con la participación del sector defensa, exterior e interior, fenómenos relativamente recientes como el crimen transnacional. Se considera que ya ha adquirido un volumen suficiente como para que sea una amenaza a la integridad territorial del Estado, o se considera que no es una amenaza para la integridad territorial del Estado, pero ya es un estándar relativamente pacífico que sí requiere en su práctica una intervención de las Fuerzas Armadas. Por ese lado, sí me parece importante que podamos evidenciar qué implicaría esta modificación, porque yo entendería con la actual redacción que ya podría intervenir tranquilamente en la vigilancia de las Fuerzas Armadas, pero entendería que no. A ver, ahí es el problema de una conceptualización amplia, ¿no? Por eso digo, la misión constitucional es la integridad territorial, pero el concepto de integridad territorial nos lleva a los límites, para yo hacer esa defensa de la integridad del territorio, cuáles son sus límites. Pero los límites me llevan también a establecer ya la zona de frontera en general, del Estado en general, ¿no? Entonces, hay una concepción genérica y hay una concepción específica. Desde el punto de velar por la integridad territorial, el apoyo de vigilancia es vigilante, porque las Fuerzas Armadas están para eso, o sea, vigilan para el efecto de ver frente a cualquier situación que se pueda presentar externamente y esté preparada para defender esa integridad territorial. No va el control, porque el control ya es hacia lo interno. Entonces, lo interno le compete ya específicamente a la defensa del orden interno, le compete a la policía. En general, todo el territorio, todo lo que es orden interno, le compete a la Policía Nacional. En esta zona de frontera, muy bien, no hay paso de frontera, no hay definida, pero hay poblaciones alrededor que están, ¿no? Y frente a los problemas que ellos puedan tener, ¿a quién le compete en primera instancia? En líneas generales, es el orden interno, le compete a la Policía Nacional, el orden interno, los bienes, las propiedades del Estado y todo lo que tenga que ver al interno. Mientras esa función como control no le compete a las Fuerzas Armadas. Las
Fuerzas Armadas no les compete, por eso hay el estado de excepción. Para declaro estado de excepción y la participación de las Fuerzas Armadas, asumen el control interno, el orden interno. Entonces el orden interno lo pueden asumir en cualquier parte del país. Ya se ha declarado de tal departamento, tal distrito, tal por X razón, asume el control. Pero ellos están más para la vigilancia, no el control. El que hace el control real interno es a mi concepto le corresponde al sector del Ministerio del Interior, porque ya es al interno del país. Técnicamente, como dice, la integridad territorial, todo lo que es al interno es ya parte del Estado. Entonces el Estado, a través de sus organismos, no pueden ir más allá de lo que ya está los límites para esa integridad. Yo creo que de ese punto de vista es lo que más se ha tomado en la normativa, como en la redacción del proyecto, es vigila. No entra por el lado de control porque el control ya es interno, ¿no? Y aún más, si en esta clasificación que lo vemos, que ya lo está tomando esta comisión, que es todo del sistema de integración fronteriza, ya se está hablando como sistema en general. Entonces, ahí apoya porque es un apoyo de las Fuerzas Armadas. Como usted pone el ejemplo, una banda de narcotraficantes o trata de blancas tiene un trecho por donde van, vuelven, pasan, ¿no? Para sus fines ilícitos. Si en esa vigilancia de frontera, a mi criterio, las Fuerzas Armadas ven esa situación de intervenir, pueden intervenir para determinar qué es lo que, en primer lugar, identificar quiénes son las personas que supuestamente no son pobladores que están pasando entre el límite de la frontera, del otro lado, vienen o pasan como es, no es un paso de frontera debidamente establecido, ¿no? Entonces, y a ellos indudablemente los códigos internos tienen que dar cuenta a la policía, al sector más cercano, de intervenir. Para eso es la ley del sistema de fronteras, es justamente crear todo un mecanismo desde los distritos, desde la provincia, desde las regiones, que haya un control de todo del Estado, a nivel de gobierno, a nivel de región, a nivel local, distrital. Entonces, es un manejo en general, no podemos hablar aisladamente de un hecho aislado que deben hacer. Se debe desarrollar todo el sistema en general. Por ejemplo, Purús, que está en la punta del mapa, solamente se llega por avión, avioneta. Los alcaldes, el alcalde, el gobernador, los de la provincia, ¿sabe dónde trabaja? En Ucayali tiene sus oficinas. Pero ¿cómo van a perseguir el delito? Los fiscales de ese distrito trabajan en Ucayali. El juez trabaja en Ucayali. ¿Y cómo conoce la realidad? Porque para llegar allá tienen que ir en avioneta. Para llegar a Purús. No hay otra forma de llegar. Entonces, y en esa zona fronteriza, en ese triángulo, indudablemente, ¿quién cuida? ¿Quién vigila? Son las zonas que están más abandonadas. O si hubiera un puesto policial, hubiera un puesto del ejército, y las autoridades que tienen que estar ahí no hacen presencia física, ¿cómo puede desarrollarse ese espacio del territorio? A nivel de toda la frontera del Putumayo, como dice, igualito, son abandonadas. No hay tierra de nadie. Pero está dentro de nuestro límite, está de nuestra zona. Entonces, es complejo, ¿no?
tiene que haber un mecanismo armonizado, por eso que establece, conforme a ley, las leyes de desarrollo ya se verá dentro de lo que es la ley del sistema, cómo se va a trabajar con los gobiernos, los distritos, los alcaldes, que ya es el derecho interno, la parte interna que le corresponde al Ministerio Interior. Pero a la que no le queda tampoco, que las Fuerzas Armadas no me toca, no lo veo, no es mi competencia y pase lo que pase. Porque es su obligación, sí, en el término vigilar la frontera. Porque es parte de la frontera, es parte del territorio. Y tienen que cuidar la integridad territorial. Si yo me descuido de esa parte, mañana nos invaden, llegan y adiós. Ya no es. Entonces, ¿cómo se puede cuidar la integridad territorial? Vigilando, apoyando a la policía, por eso, en ese control de vigilancia. No se le está quitando a la policía la vigilancia, ni la vigilancia ni el control. Es un apoyo a la vigilancia, exclusivamente. No meter al control, porque ya el control es interno, ya es otro asunto. Él le compete exclusivamente al sector defensa. Esa es mi opinión. O sea, podríamos ser técnica mirándola objetivamente a la luz de la normativa, ¿no? Sí, doctora Judith, por favor, adelante. Sí, muy buenos días con todos los funcionarios presentes. Yo también tenía una interrogante en el entendido de que tenemos una amplia y muy disímil zona de frontera con los distintos países que obedece a distintas situaciones, a distintas problemáticas, con distinto flujo migratorio, flujo comercial, con distintos grados de presencia del Estado en las zonas de frontera, con distinto tipo de índices de criminalidad o distintas formas de interacción con los diferentes países. Se ha considerado que es necesario que en todas las zonas de fronteras los militares presten su apoyo para la vigilancia de las fronteras, o debería hacerse quizás un estudio para conocer cuáles son las zonas críticas en las que sí se justificaría de manera más fehaciente, porque no es igual, no es homogénea nuestra zona de frontera a lo largo de todo nuestro territorio, en los que sí se justificaría esta medida. Y por otro lado, no sé si se ha considerado cómo pueden interpretar nuestros vecinos países limítrofes esta medida. Yo entiendo que es un asunto interno, la vigilancia y la protección del territorio nacional y la protección de la seguridad nacional, pero no sé si se ha considerado, si es que ellos pueden considerar esto como una actitud poco amistosa o cuando menos un retroceso en cuanto a la integración en las zonas fronterizas que se está haciendo, o por el contrario, lo saludarían y lo considerarían como un apoyo o una forma de cooperación en materia de seguridad en zonas fronterizas. Yo creo que, en principio... Sí. Sí, señor ministro Hidalgo. Justamente lo habíamos mencionado al inicio. En mi primera intervención yo mencioné que en el marco del CONADIF tenemos identificadas algunas zonas críticas, ¿no? Es un trabajo que lo hemos hecho a partir de la información que hemos recibido de las autoridades regionales, gobernadores, alcaldes, y también obviamente con el concurso del Ministerio del Interior de Defensa. Eso puede ser como una referencia. Obviamente el sector defensa, interior, tienen más información sobre eso, pero puede servir esa como un punto de partida para identificar zonas en las cuales se tendría que reforzar más la presencia del Estado en materia de seguridad para atender esta serie de delitos que se cometen en la frontera. Y también mencionaba al inicio, respecto a la segunda parte, a su segunda pregunta sobre la percepción que podrían tener en otros países respecto a las medidas que nosotros internamente tomáramos para fortalecer la seguridad en diversas zonas de frontera. Bueno, usted mismo lo ha dicho, son decisiones soberanas, siempre y cuando obviamente no se afecten a acuerdos internacionales que se tienen. Por ejemplo, lo mencionaba también al inicio respecto al flujo, al tránsito transfronterizo de personas y de vehículos.
mientras se mantenga la fluidez, mientras no haya entorpecimiento respecto a ese tránsito de personas, al comercio internacional, entonces no estaremos incumpliendo ningún acuerdo internacional que tengamos con alguno de nuestros vecinos, ¿no? Doctor Coronel Rosas. ¿Podría ser reservado? Sí, claro que sí. ¿Podría dejar, por favor, de pausa la grabación? Cerramos la puerta y los asesores tendrían que salir un momentito de escuchar con el parlamentario, por favor, y unos minutos y luego nos invitamos a pasar. Gracias. El flujo migratorio es una preocupación para el Estado y ya se... Caso solamente estamos hablando de un tema de prestar apoyo a la Policía Nacional en las labores de vigilancia de frontera en determinadas circunstancias, porque la vigilancia de la frontera siempre va a estar a cargo de la Policía Nacional del Perú en virtud al rol que le ha dado la Constitución. Lo que sí se debe establecer es que en determinados casos que ya estén establecidos en una norma, en la ley, en la ley de desarrollo constitucional y en los reglamentos, se pueda requerir el apoyo de la Policía Nacional del Perú sin necesidad de declarar el estado de emergencia. Actualmente, para que las Fuerzas Armadas intervengan en cualquier parte del Perú, incluyendo las fronteras, necesariamente debo de tramitar y aprobar el Decreto Supremo declarando el estado de emergencia. Si no hay estado de emergencia, las Fuerzas Armadas no pueden actuar, ¿no? Entonces, lo que esta norma sí nos permitiría es, como dije al empezar la reunión, es que en determinadas circunstancias, cuando se den situaciones que desborden la capacidad de la policía o circunstancias muy particulares y en las cuales la policía considere que sea necesario, que sea importante la participación de las Fuerzas Armadas, se pueda requerir el apoyo sin la necesidad de tramitar esta declaratoria del estado de emergencia, porque no es un trámite sencillo la declaratoria del estado de emergencia. Y muchas veces las circunstancias nos superan, o sea, nos permitiría afrontar determinadas situaciones con mayor rapidez, ¿no? Sin tanta demora. Esa es la intención de este proyecto de ley. Y en todo caso, ya en las normas que desarrollarían este artículo, tanto en la ley de desarrollo constitucional como en el reglamento, se establecería ya los protocolos o cómo se podría requerir este apoyo a las Fuerzas Armadas y también las condiciones en las cuales las Fuerzas Armadas nos prestarían el apoyo, el tema ya de cuál sería el nivel de participación. Todo eso ya lo dejaríamos a las normas que desarrollarían este artículo. Excelente, muchas gracias. Tiene unas preguntas el doctor Jesús Zúñiga. Tiene uso de la palabra. Sí. Perdón que insista con este punto, quizá para que pueda indicar cada sector. Estoy entendiendo qué cosas no se modifican, qué cosas no pasarían al control de las Fuerzas Armadas y qué cosas sí. Pero quiero entender, aterrizando a la realidad, cómo sería esto. Entendemos, va a tener una participación de apoyo permanente a la policía, correcto. Y se sostiene, no van a tener el control del orden interno, no van a encargarse del control fronterizo, únicamente se van a encargar de la vigilancia. Pero por otro lado, tenemos que ya se encargan de la vigilancia, aunque con finalidades de garantizar la integridad territorial. ¿Qué acciones que al día de hoy hacen, porque en efecto vigilan las fronteras, cambiarían a partir de esta reforma, de manera que su vigilancia que hacen actualmente ya no sería la misma? Porque entendemos que con esta habilitación igual no ingresarían al tema de control interno ni control fronterizo, y ya están vigilando en la práctica. ¿Qué variaría en esta vigilancia que tenemos al día de hoy?
En una reunión anterior, justo las Fuerzas Armadas indicaron que a través del tema de este sistema de vigilancia de fronteras, ellos cumplen una labor de, por ejemplo, como él dijo, verificar el tema de verificar los hitos, el buen estado de los hitos, el tema de la frontera, ¿no? Pero, por ejemplo, la situación que se generó el año pasado en la frontera sur, cuando hubo este desborde de personas, de migrantes tratando de ingresar al territorio nacional, eso ya era un tema que era competencia del MININTER, de la Policía Nacional del Perú. No permitir que estas personas ingresen, ya había un tema de orden interno. Así se definió en ese momento. Por eso es que en esa oportunidad las Fuerzas Armadas no podían intervenir, no podían ubicarse, digamos, en esta zona de frontera, y apoyar a la policía a controlar toda esa turba descontrolada que estaba en ese momento. Para poder llevar a cabo eso, se necesitó en su momento tramitar el estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas puedan desplazar personal, porque en las fronteras tampoco es que las Fuerzas Armadas mantienen un personal, digamos, en una cantidad que podía apoyar a la policía. Se tuvo que declarar el estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas pudieran desplazar personal de su base más cercana para que pudieran apoyar a la policía a soportar y a contener toda este gran grupo de personas que estaban en la frontera, tratando de ingresar por la fuerza al territorio nacional, ¿no? No se podía hacer, en ese momento se analizó qué acciones se podían tomar y se llegó a la conclusión de que las Fuerzas Armadas no podían intervenir sin declaratoria de estado de emergencia. Entonces, en ese momento, como le digo, como repito, es el tiempo que nosotros ganamos en accionar, simplemente en comunicarnos con las personas a cargo, en activar los protocolos que en ese momento se establezcan para poder ya cubrir nuestras fronteras e impedir determinadas situaciones, ¿no?, que pongan también en riesgo el orden interno y la seguridad nacional. Por eso es que se trató y se vio la necesidad de modificar la Constitución para que las Fuerzas Armadas ya estén, digamos, de alguna manera habilitadas a poder intervenir en esta parte, claro que obviamente estableciendo, de acuerdo a lo que establezca las leyes que se desarrollen posteriormente a la aprobación o a la modificación de este artículo, ¿no? Entiendo, se establecerían ya protocolos o niveles de coordinación para que estas intervenciones sean rápidas, sean más céleres. Entiendo. Una última consulta. El escenario que nos describe en particular, que requirió la declaración de un estado de emergencia, que permitió la intervención de las Fuerzas Armadas, ¿se limitó en todo caso a una vigilancia? ¿O ya su intervención implicó de cierta manera también participar del control interno? Ya sea que ellos han estado a cargo o haya estado a cargo de la policía, porque entiendo, posicionarse en las fronteras donde ya había un flujo migratorio de alto volumen, ¿implicaba únicamente vigilarlos o también implicó participar del control fronterizo o del control del orden interno en esa zona? Como digo, hubiera sido bueno que esté la policía acá. Tengo entendido que el tema de intervenciones ya está a cargo de la Policía Nacional del Perú. Eso sí, se coordinó incluso en ese momento, que lo que eran intervenciones a las personas estuviera a cargo de la Policía Nacional del Perú, en el marco de su función constitucional, y que la función que cumplían las Fuerzas Armadas era brindar ese apoyo, brindar ese soporte para que la policía pudiera realizar las intervenciones necesarias en ese momento. ¿Alguna intervención adicional que quieran hacer algún especialista? Denle uso de la palabra. Buenos días, Leslie Villar, también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quería partir justo de lo que comentó inicialmente el coronel Rosas, del hecho que efectivamente en el Ministerio de Defensa existe un sistema de vigilancia en fronteras cuya norma que da, digamos, que es la partida de nacimiento de este sistema, es una directiva
que lo dan en el marco de su política de defensa y seguridad nacional. Como ya se ha mencionado, es principalmente para ver el tema de la integridad del territorio. Entiendo, porque no trabajé en la elaboración de esas normas, entiendo que cuando se elabora la Ley de Fronteras y su reglamento, en el reglamento de la Ley de Fronteras se señala expresamente que el Consejo Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizas colaboraría o estaría en coordinación con el Ministerio de Defensa justamente para que en el marco de su sistema de vigilancia de fronteras podamos tener ahí una mayor articulación en el tema del fortalecimiento de la seguridad en las zonas de frontera. Cuando iniciamos estas coordinaciones, más o menos por el año 16, 17, justo nos chocamos con el hecho de que el nivel normativo de este sistema nacional nos limitaba mucho en el poder establecer o coordinar estrategias de parte del Ministerio de Defensa con el Ministerio del Interior para intervenir en fronteras. A partir del 2019 hubo una iniciativa del Ministerio de Defensa justamente para darle una partida de nacimiento legal, digamos, al Sistema Nacional de Vigilancia de Fronteras y se empezó a trabajar un proyecto de ley para la creación del Sistema de Vigilancia de Fronteras y el establecimiento de una franja de fronteras en el que se pueda intervenir, en el que el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional se pueda dar de manera gradual. Como lo ha mencionado muy bien la doctora Córdoba, efectivamente las fronteras son heterogéneas, por lo tanto, el nivel de intervención de las Fuerzas Armadas en los distintos ámbitos fronterizos tiene que darse de manera diferenciada. En ese sentido, se trabajó desde el año 2019 justamente la identificación de lo que sería la franja de fronteras y cómo podría intervenir el Ministerio de Defensa en apoyo del Ministerio del Interior. Inicialmente habíamos identificado como uno de los principales criterios el tema de la accesibilidad, ¿no? Se dividió la frontera en tres ámbitos, ¿no? En tres grupos, digamos, no ámbitos, sino en tres grupos, en donde el primer grupo, digamos, la categoría A, estaba conformada por aquellos distritos de frontera, porque como lo mencionaron también hace un momento, si bien es cierto la definición, en la ley de fronteras hablan de distintos niveles de espacios de frontera, para la política de frontera la unidad mínima de intervención son los distritos, ¿no? Entonces se identificó inicialmente que la franja de frontera podría estar conformada por el espacio de los 84 distritos de frontera y luego clasificarlos de acuerdo al nivel de accesibilidad. Digamos que ese es un primer criterio que se esbozó, no se cerraron las coordinaciones en relación a este tema, un tema que después les voy a mencionar, y se clasificaron esa franja de fronteras en tres espacios. La categoría A estaba conformada por aquellos distritos en donde tenían o inaccesibilidad o difícil acceso a esas zonas. Estamos hablando de Purús, estamos hablando de Huepí, de Putumayo, en donde, por ejemplo, en Yurúa y en Purús únicamente se puede ingresar por vía aérea, y en lugares como Putumayo, como Datén del Marañón, son muchas horas de navegación por río. Entonces, es difícil acceder, de parte del Estado peruano, difícil acceder a esas zonas. Entonces, se armó una primera categoría en donde las Fuerzas Armadas tendrían una mayor participación en esos lugares, dado que la preparación de los miembros de las Fuerzas Armadas era más idónea para el conocimiento del territorio y por lo tanto la idea era que pudieran tener una mayor participación en esos ámbitos. Una categoría B, que eran aquellos espacios en donde la accesibilidad no era muy difícil, pero digamos sí era necesario algunos días, digamos, para poder desplazarse a la zona. Y una categoría C que estaba principalmente conformada por aquellos ámbitos urbanos tipo Tumbes o tipo Tacna o Madre de Dios, en donde había, como lo mencionó hace un momento también el doctor Rubio, había una mayor presencia de civiles en esos ámbitos, ¿no? El proyecto de ley quedó, ustedes lo pueden recoger, era un proyecto que estaba siendo impulsado por el congresista Williams. Quedó porque justamente llegamos a la conclusión de que estábamos lindando un poco con la inconstitucionalidad al amparo de lo que señala el artículo 165 y 166 de la Constitución. Entonces, justamente eso fue lo que nos detuvo, ¿no? Entonces, a la luz de lo que están proponiéndose en este proyecto de ley de modificación del artículo 165 de la Constitución, esto nos permitiría desarrollar
Tal vez un proyecto, una ley posterior, sí de creación formal del Sistema Nacional de Vigilancia de Fronteras, establecer sus funciones, establecer las competencias que tendrían las Fuerzas Armadas, y luego también establecer esta franja de frontera que le permitiría participar en las Fuerzas Armadas de manera diferenciada en los distintos ámbitos de las fronteras, ¿no? Eso nada más era mi aporte al proyecto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención que desee hacer algún funcionario? ¿Asesores de despacho? Doctor Jesús. Bueno, si no hay más disertaciones, damos por concluida la mesa técnica. Les agradecemos de antemano por haber venido y un saludo de parte de la congresista Marta Moyano. Muchas gracias.